Ya hice. Conocíamos entonces lo que era la mediana, la moda y el promedio cuando teníamos un conjunto de datos, pero no teníamos las herramientas suficientes para poder comparar dos conjuntos de datos, por ejemplo, cuando tenían el mismo promedio, ¿ya? Que es el caso en que ocurre acá. Tenemos entonces, empezamos a definir desde la guía 2, si no me equivoco, no, parece que en la guía, no, sí, desde la guía 2, lo que es la desviación media, ¿sí? La desviación media es simplemente un promedio de distancias entre cada dato y el promedio. O sea, es un promedio de promedios, ¿sí? La desviación media es una primera aproximación a lo que es la dispersión de los datos, ¿ya? Es para saber qué tan dispersos están los datos respecto a su promedio, ¿ya? La desviación estándar se ocupa para cuantificar esta dispersión, sobre todo cuando tengo, conjuntos de datos que tienen el mismo promedio o promedio similar. Por ejemplo, si yo quiero tomar decisiones, sobre dos grupos, dos cursos, dos personas, etcétera, dos cosas que tengo que elegir una y no puedo ocupar las dos a la vez, una primera aproximación sería saber cuál es su promedio, porque me dice una estimación de su rendimiento, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero elegir, no sé, dos niñas que vayan a las Olimpiadas de Matemática, ¿ya? Y voy a elegir a los mejores promedios del curso, ¿ya? Pero justo el mejor promedio se repite. Tengo dos niñas con el mejor promedio en matemática. Entonces, en ese caso, el promedio no me basta para tomar una decisión. Lo que tengo que hacer es saber en cuál de esas dos estudiantes su promedio es más representativo. Y para eso se calcula la desviación estándar. Cuando yo quiero comparar datos que tienen el mismo promedio o promedios similares, ¿sí? Ya, acá teníamos entonces el caso de Navas y Flores, y el promedio ya lo sabíamos, porque lo calculamos. De hecho, no necesitamos calcularlo porque el ejercicio me lo da. Y me dice que es un promedio de 1,2 goles por partido. Entonces, ambas tienen el mismo promedio, pero no tienen el mismo rendimiento, porque sus datos no están igual de dispersos el uno que el otro. ¿Ya? Si en algún momento tienen una duda, ustedes me paran nomás, porque como no puedo ver sus caras, no sé si tienen dudas o no. ¿Ya? Ya. Bueno, lo primero era calcular el rango y eso ya lo hicimos, ¿ya? El rango ya nos dimos cuenta que era mayor para Navas que para Flores, lo que nos podría indicar como primer antecedente que Navas es más dispersa que Flores a la hora de meter goles. Luego era calcular la varianza y la desviación estándar, ¿ya? La varianza, ¿cómo se calcula la varianza? La resta de todos los datos por separado y el promedio, la suma de todo eso y dividido por el total de datos. Exactamente eso es. ¿Ya? Entonces, pero como lo dejo en palabras y hay niñas que son más visuales, lo vamos a poner en la pizarrita. Que de todos modos ya lo tienen en millones de partes porque lo he puesto en varias guías. Espérenme, de un momento. Ya. Ya, apúrate. Ahí llegó alguien más. ¿En su curso cuántas son? Se me olvida. ¿Como 40 o no? ¿Más? ¿Somos como 45? Ya. Ya. Entonces, la desviación, la varianza era primero hacer la resta de cada dato con el promedio. El x sub i significa cada dato. Eso se eleva al cuadrado, esto se suma, y se divide por el total de datos. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo 4 datos, que puede ser, no sé, cualquier cosa, la cantidad de hermanos de 4 personas. Ya una persona tiene 2, otra persona no tiene hermanos, una tiene 1 y la otra tiene 3. Para encontrar la varianza de esto es encontrar el promedio primero, 2 más 0 más 1 más 3,
dividirlo en 4, ese promedio, que no estoy para sumar mental en este momento, me voy a equivocar, 2 más 1 más 3, y esto dividido en 4, da 1,5. Ya, entonces, se hace el 1,5 y se resta con cada dato, se eleva al cuadrado y así. Esto lo hemos hecho varias veces. Se puede poner el promedio y el dato, o sea, perdón, lo que estoy diciendo acá. Se puede poner primero el promedio y después el dato, o se puede poner al revés, el dato menos el promedio. ¿Por qué funciona de cualquiera de las dos formas? ¿Por qué? ¿Por qué esto al cuadrado es lo mismo que esto al cuadrado? Porque el orden del factor no sé. Ya, es parecido a eso, pero Porque si es negativo o positivo da lo mismo al estar al cuadrado. eso, esa es la razón. Porque si yo tengo un número positivo al cuadrado, por ejemplo 2, me va a quedar 4, y menos 2 también me va a quedar 4. Entonces, da lo mismo si lo que queda dentro es positivo o negativo. Lo que importa es su valor numérico, porque al elevarlo al cuadrado queda siempre positivo. ¿Ya? Esa es la razón. Vamos a borrar eso. Y vamos a borrar esto de acá. Qué maravillosa esta tableta, yo la amo con mi vida. Ya. Vamos a correr un poquito acá. ¿Cómo la usa? Es ¿cómo la usa? Ah. ¿Cómo la uso? Miren, yo voy escribiendo acá. Entonces, cuando yo escribo acá, aparece ahí. Así es, pero como un cuaderno. Qué cómodo. Sí, es maravilloso. Es que al principio con la pizarra, con el brillo, yo me estresaba. Así es más bonito. 1,5 menos 1 más 1,5 menos 3 al cuadrado. Y todo eso dio el total de datos que era 4. ¿Sí? ¿Alguna duda con la varianza aún o la varianza ya está bien? No, todo bien. Ya, todo bien con la varianza. Ya, entonces nos piden calcular las varianzas de estas niñas. Vamos a calcular la de Navas primero y después vamos a hacer la de Flores. Que yo creo que en esta parte no tienen dudas, si lo que ya sé en qué pregunta van a tener dudas porque me la han preguntado harto. Que era, los goles de Navas eran 1, 0, 3, después metió 0, 4. ¿Alguno de ustedes juega fútbol? 0, 4. No, básquet. Sorry. Pucha, yo jugaba en la U un poco, pero era portera nomás porque nunca fui buena metiendo goles. Ya. Ah. Ya, Flores tiene 1, 1, 2, 0, después puros unos, 1, 2, 1, 2. Sí, perfecto. Ya, entonces vamos a primero calcular, bueno, el promedio no lo necesitamos calcular porque el ejercicio me lo da. Así que acá sabemos que el promedio es 1,2 y acá también es 1,2. Entonces vamos a calcular la varianza. Pero para calcular la varianza, yo les recomiendo que primero háganse una tablita de frecuencia sencilla. ¿Ya? Que acá tenga cantidad de goles, y acá la frecuencia de cada uno de esos goles. Por ejemplo, hay 5 veces en que no metió goles. 2, 3, 4, 5. Después hay una vez en que metió 2 goles. Y después no metió, perdón, 2 veces en que metió un gol, ahí sí. Después 2 veces en que metió 3 goles y una vez en que metió 4. Ya, ¿para qué hago esto? Para que al hacer esto de acá, yo le agregue la frecuencia y entonces no tengo que sumar tantas veces. Así que voy a agregar la desviación estándar acá, que es, el promedio es 1,2 menos 0 al cuadrado por 5, que es su frecuencia, más 1,2 menos 1 al cuadrado por 2, más 1,2 menos 3 al cuadrado
por 2. Y más el último, que es 1,2 menos 4 al cuadrado por 1. No le necesito poner el 1 porque multiplicar por 1 no es hacer nada, pero lo voy a agregar ahí para que no quede la duda de que se multiplica por la frecuencia. Esto se divide en la cantidad de partidos que jugaron. La cantidad de datos son 10 datos. 10 partidos son 10 datos. Ya. Y esto se puede hacer o con Excel o con calculadora, cualquiera de las dos, da igual. 1,2 al cuadrado. Yo lo voy a hacer con calculadora ahora, pero igual les voy a enseñar a hacerlo con Excel más adelante. O sea, la próxima clase, que ahí sí que voy a cerrar. Ay, pucha, ¿qué estoy haciendo? 1,2 al cuadrado por 5, más 1,2 menos 1 al cuadrado por 2, más 1,2 menos 3 al cuadrado por 2, más 1,2 menos 4 al cuadrado. Eso me quedó 21,6. Lo que dividido en 10 da 2,16. Y esa es la varianza de Navas. Ahora vamos a hacer la varianza de Flores. También nos vamos a hacer acá una tabla chiquitita. Entonces acá goles y acá frecuencia. Entonces hay una vez en que ya no hace goles. Después 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 veces en que hace un gol. Y después 2 veces hace 2 goles. No, acá me falta algo. 6 más 2, 8, más 1, 9, y son 10 datos. ¿Qué me comí? ¿Un 0? A ver, déjenme ver. 1, 1, 2. Son 3, 2. Sí, me faltó un 2. Ahí está. Ya. Ahí sí. Varianza. El promedio, 1,2 menos 0, por la elevado al cuadrado por la frecuencia. Más 1,2 menos 1 al cuadrado por su frecuencia. Más 1,2 menos 2 al cuadrado por su frecuencia. Y todo esto dividido en la cantidad de datos también, que es 10. Va a ser más rapidito, 1,2 al cuadrado, más 1,2 menos 1 al cuadrado por 6, más 1,2 menos 2 al cuadrado por 3. Esto me queda 3,6, pero espérenme. Ah, sí, me queda 3,6, perfecto. Y esto dividido por 10, me da 0,36. Y ahí tenemos la varianza de cada uno. Ahora, para encontrar la desviación, pero estos datos serían como 2,16 goles al cuadrado. ¿Ya? Entonces, no se usa para comparar la varianza, porque es una unidad que eleva al cuadrado. Para poder volver a la unidad original, que eran goles, tengo que calcular la raíz, que lo voy a hacer acá. La desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, es la raíz de 2,16. La desviación estándar de Navas me queda raíz de 2,16. 1,47 goles. Y ahora vamos a hacer la de Flores. Me queda la raíz de la desviación de la varianza, que es 0,36. Así que es 0,36, 0,6.
goles. Ya, con esto nosotros ya determinamos de inmediato algo que ya se notaba a la vista, que es que la dispersión de flores es mucho menor que la de Navas, ¿ya? Por ejemplo, yo no les dije algo antes y se los digo ahora. Cuando uno compara respecto, usando desviación estándar, uno tiene que decir un valor, ¿ya? Por ejemplo, que los directores técnicos nunca van a elegir delanteros que tengan una desviación mayor a 1, ¿ya? Y porque mayor a 1 se sabe que la delantera no es tan confiable y que a Espinilla a veces mete goles, a veces no mete, ¿ya? Entonces, eso se lo estoy diciendo yo, pero podría ser cualquier valor, podrían decir no, es 1,2. Desde 1,2 para arriba deja de ser confiable su promedio, así que no sirve. Acá como yo no les di ningún valor de referencia, así como determinen cuál de ellas tiene una desviación estándar mayor a tal número, lo único que tienen que hacer ustedes es comparar las desviaciones estándar que encontraron. Y con esas desviaciones estándar que encontraron, nosotros sabemos que la desviación de Navas es mayor que la de Flores. Con esto entonces el promedio de Navas es menos representativo o es menos confiable que el promedio de Flores. Ya, entonces ahora sí nos vamos a la pregunta. Que es esta de aquí. ¿A cuál de las jugadoras escogerá la DT? Ya, acá, dependiendo de, bueno, la respuesta debería ser, depende de qué quiere la DT. Si la DT quiere asegurarse de que se hagan goles, aunque sean pocos, debería elegir a aquella que tiene un promedio que bordea el 1,2, pero es súper confiable ese 1,2. O sea, lo más probable es que ella en ese partido meta sí o sí un gol. Meta sí o sí al menos un gol. Así que si ella quiere asegurarse de que se meta un gol, si ella, por ejemplo, lo que necesita es ganar y el otro equipo es malo, va a elegir a la que siempre mete un gol. Pero si ella necesita a alguien que meta muchos goles, podría elegir a Flores, perdón, a Navas, porque Flores nunca ha metido más de 2 goles. ¿Ya? Navas sí. Entonces, ¿qué debería ser la respuesta? Depende de qué necesita la DT. Si se necesita que se meta sí o sí un gol, debería elegir a Flores porque su promedio de 1,2 goles es más representativo. Y por lo tanto, lo más probable es que ella sí meta un gol, ¿no? Respuesta de la D. Si se sabe que la delantera va a jugar pocos partidos en los que debe marcar una gran cantidad de goles, ¿a quién debería escoger y justifica? ¿Qué respondieron aquí? ¿Qué respondieron acá? Esta se supone que es lo que, como, ¿a quién debería meter si quiere que marque muchos goles? Sí, esa. Ya, acá, bueno, nosotros no podemos asegurar que metiendo, porque esto ya me lo preguntó alguien por WhatsApp, ¿quién fue? Acá, te parece, no me acuerdo. No podemos asegurar que metiendo a Navas ella sí o sí meta goles, pero sí sabemos que hay algunos pocos partidos, 1, 2 y 3, en los que ella ha metido muchos goles. Entonces, ese es un indicador que me dice que ella en pocos partidos ha metido muchos goles, pero no se puede saber con una certeza del 100%, ¿ya? ¿Ustedes en estadística han escuchado alguna vez el concepto de esperanza antes? No sé si el año pasado lo alcanzaron, bueno, es que estadística siempre se deja para el final, así que lo vamos a hacer. No. Ya, la esperanza es como el valor esperado que se va a encontrar en un conjunto de datos cuando tengo muchos. ¿Sí? Es el valor, por eso se le llama esperanza, porque es un valor esperado, ¿no? Acá yo no puedo asegurar que ese valor esperado sea siempre 3 o 4, pero sí la respuesta más completa a esta pregunta podría ser algo como esto. Que si bien el promedio de Navas, es 1,2 goles,
hay algunos, en pocos partidos, ella ha superado este promedio por mucho. Que son 3 partidos. ¿Sí? Entonces, podría ser un indicador de que Navas serviría para este caso. Si bien el promedio de Navas es 1,2 goles, en pocos partidos ya ha superado este promedio por mucho. Entonces podría ser un indicador de que Navas serviría para este caso. Ya. Lo cual no es... Espérenme. Que no sé cómo redactarlo, pero lo que quiero decir es que al final no existe una certeza. ¿Ya? Yo no puedo asegurar algo. La estadística lo que me permite es tomar decisiones en base a lo que ha pasado para ayudarme a predecir. Pero nada me dice que eso vaya a funcionar igual. ¿Ya? Por eso a veces los países se equivocan, porque toman decisiones en base a algo que ya ha pasado en economía, pero que cuando lo proyectan no funciona de la misma manera. Porque nada puede asegurar que lo que ya ha pasado se va a repetir de la misma forma. ¿Sí? Esto no es una certeza de que Navas va a meter muchos goles, pero Flores nunca ha metido más de 2. Y esa sería como la respuesta más completa de la D. ¿Hay alguna duda? No. Ya. Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿Las respuestas, los números pueden como variar en decimales o algo así? Sí, sí, obvio. Cuando uno lo aproxima a diferentes decimales, quedan respuestas diferentes. Gracias. Ya, acá el de las temperaturas, bueno, este era sencillo, este ni siquiera eran datos agrupados en intervalos, eran datos normales. Estos son datos agrupados en intervalos, porque ahí tenemos el intervalo de 0 a 200, 200, 400. Este era uno sencillo que decía, las temperaturas en grados Celsius durante 2 semanas en Talca fueron las siguientes. Calcula e interpreta las medidas de dispersión. Tienen que calcular la media, perdón, el promedio, después la varianza y la desviación estándar, ¿ya? Y tienen que interpretarlas. Luego, ¿qué ocurriría con la dispersión de los datos si las temperaturas se tomaran en distintas estaciones del año? Por ejemplo, acá tengo la primera semana y la segunda semana. En ambas semanas tengo temperaturas bastante altas. Así que esto me indica que ambas fueron tomadas en semanas muy seguidas, porque acá tengo 30 grados y acá también. Estas podrían ser 2 semanas de verano, por ejemplo. Y cuando yo calculo la desviación estándar de la semana 1 y la de la semana 2, no me va a quedar tan diferente. Pero ¿qué pasa si tomara una semana en julio, por ejemplo? Eso es lo que ustedes tienen que explicar ahí en la B. Si alguna ya la hizo, podemos comparar los valores. Y en la 2, ya, está un poco más difícil. Tampoco tanto. Dice, la cantidad de cheques que se cobraban diariamente en todas las sucursales de un banco durante el mes anterior se muestran en esta tabla. El jefe de operaciones dice, una desviación estándar mayor que 200 cheques ocasionará problemas de organización y logística en las sucursales. ¿Deberá preocuparse el jefe? ¿Deberá preocuparse el jefe de operaciones del banco por la cantidad de empleados que necesitarán el mes siguiente? ¿Qué decidirá? ¿Alguna la hizo? Estamos en eso. Estamos trabajando para usted. Estamos trabajando para dar decisiones concretas. Ya, perfecto. Profe, Dígame. en la parte que dice que decidirá, le tengo que poner como, ya, ¿va a estar preocupado o no va a estar preocupado? ¿O algo como más concreto? Como va a decidir disminuir la cantidad de cheques o Eso, cosas así. lo segundo que Ya. me dijiste. Ya, gracias. De nada. Yo igual voy a calcular ahora la desviación estándar con ustedes, pero sería como hacerles la tarea. No, si la pueden hacer sola, si no es difícil. Aparte que tiene la frecuencia ahí. Ah, pero ojo. Cuando tengo intervalos, lo que multiplico por la frecuencia no es ni el 0 ni el 200, sino que la marca de clase. Eso sí se los voy a ayudar. Bueno, yo creo que ustedes se acuerdan lo que es la marca de clase. ¿Qué están viendo ahora, la pizarra o el PPT? El PPT. Ya. El PPT, profe. Están viendo la PPT entonces, espérenme. Vamos a irnos a la pizarra. Ya. Sí les voy a ayudar en esto para que no se equivoquen y después
tengan bonita su tarea, sea más fácil revisarla, porque cuando está más buena es más fácil revisar. Tenemos los intervalos de cheques y su frecuencia. Cheques, frecuencia. O sea, acá el intervalo dice 0 a 200. ¿No? Pero ustedes en su cuaderno deberían dibujar una tablita que no tenga la frecuencia al tiro, sino que tenga la marca de clase. ¿No? La marca de clase es el promedio de los dos extremos del intervalo, que acá sería 100, 200, 400, ¿hasta cuál llega? Hasta los 800.000, 400, 600, 600, 800 y 800.000. Entonces acá 300, 500, 700 y 900. Y este es el valor que van a multiplicar por la frecuencia. Estos van a ser sus datos en el fondo. 12, 15, 20. 45, 21. Ya, cuando ustedes calculen el promedio también se calcula con la marca de clase. Entonces, para calcular el promedio primero, tienen que multiplicar 100 por 12, más 300 por 15, más 500 por 20, más 700 por 45, y 900 por 21. Y eso lo dividen en la cantidad total de datos. Que no me la dan, pero yo la puedo obtener fácilmente sumando las frecuencias. Está acá. Lo voy a hacer ahora. 12 más 15 más 20 más 45 más 21. Son 113. Voy a sumar de nuevo por si acaso. 12 más 15 más 20 más 45 más 21. Sí, 113. Entonces esto dígame. En el ejercicio anterior, cuando pide las medidas de dispersión, ¿hay que poner las 6 o solamente ponemos la varianza y la desviación están? Ya, es que sí, pues las medidas de dispersión son muchas, pero no son todas las que ocupamos. Ya. Voy a aclarar cuáles son las que tienen que poner en el ejercicio. Lo voy a anotar acá en alguna parte. Acá, en una nube. En el ejercicio 2 tienen que calcular el promedio, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Pero cuando comparen ustedes, al final lo que van a usar es esto. La parte 2 de esa pregunta. Ya. Eso, ¿hay alguna duda de cómo se calcula promedio cuando tengo datos por intervalo? Ya se acordaban de años anteriores que se hace la marca de clase, porque ya me lo habían dicho cuando estuvimos en la sala. 100, ¿qué tiempos aquello? Siento que fue hace años. 300 por 15, más 500 por 20, más 700 por 45, más 900 por 21, y eso lo divido en 113. Me dio 66.100. Lo que dividido por 113 me da 584. El promedio me dio 584,95, así que aproximadamente 585. Luego van a tener que hacer esto de hacer la resta entre 585 y 100, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por su frecuencia, y así con cada dato.
Pero ahora su dato no es esto, sino que esto. Acuérdense de eso. Es la marca de clase. Entonces acá sería menos 300, eso al cuadrado por su frecuencia que es 15. Y así. Así se va haciendo, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso, porque igual ya lo hemos hecho harto. Una vez que la encuentren, les va a dar un valor, lo que sea, y después para calcular la desviación estándar encuentran la raíz de ese valor. Y si la raíz de ese valor es mayor que lo que necesitaba el jefe, que eran 200 cheques, es porque van a haber problemas. Tiene muchos trabajadores trabajando que le están llegando muchos cheques. Así que ese valor que encuentren, después ustedes tienen que ver si es mayor o menor que 200 cheques. Si es mayor que 200 cheques, problemas. Si es menor que 200 cheques, puede seguir el jefe con los empleados que tiene y todo bien. ¿Ya? ¿Preguntas con eso? No. ¿No? Ya. Y la última era una pregunta de la chef de un restaurante. Dice, reciben encargo de barras de chocolate, pero aún no las acepta. Los gramos los dan en la tabla y preguntan, bueno, dice que va a aceptar si el promedio es de 212 y si la desviación estándar es menor que 14,18. ¿Qué decisión tomará? ¿Por qué? Ya. Lo último que les quería mostrar es que hay una medida en estadística que no hemos usado mucho, porque siempre comparamos datos que están en la misma medida. Hemos comparado goles con goles, gramos de chocolate, cheques. Pero hay una que es el coeficiente de variación, que yo como que lo pasé colado acá, nunca lo expliqué mucho, la verdad, porque está aquí. Coeficiente de variación. ¿Ya? ¿Para qué se ocupa el coeficiente de variación? Ya, y les voy a explicar ahora en qué casos nos sirve, porque no siempre es necesario calcularlo, ¿no? Para comparar conjuntos con gran diferencia entre media, o sea, conjuntos de datos que tienen promedios muy distintos, no podemos usar la desviación estándar. Nosotros ocupábamos la desviación estándar cuando teníamos conjuntos de datos con el mismo promedio o con promedios muy similares, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, en el caso de Navas y Flores, tenían el mismo promedio, entonces la desviación estándar me servía muy bien. Pero, si tengo, por ejemplo, comparar el peso de escarabajos con el peso de hipopótamos, me van a quedar unidades muy diferentes, porque el peso de los escarabajos se mide en gramos o miligramos y el de los hipopótamos en toneladas. Si para nuestra medición queremos convertir el peso de los escarabajos a toneladas para poder comparar, vamos a utilizar la desviación estándar como medida y no va a ser lo adecuado, porque el peso de los escarabajos en toneladas va a ser insignificante la diferencia. Va a ser en milésimas de decimales. Y eso no se hace así, ¿ya? Entonces, el peso medio de los escarabajos medio en toneladas sería tan pequeño que si utilizamos la desviación estándar apenas habría dispersión de los datos. Este sería un error, dado que el peso entre las diferentes especies de escarabajos puede variar de manera considerable. ¿Qué se hace entonces? Pensemos, este es un ejemplo concreto, en una población de elefantes y otra de ratones. La población de elefantes tiene un peso medio de 5.000 kilogramos y una desviación estándar o típica. La desviación típica es lo mismo que la desviación estándar. Es otra forma de llamarla. Así se acostumbran a otro nombre también. Calcularon el promedio, personas que estudian animales, y se sabe que el promedio del peso de los elefantes es 5.000 kilogramos y su desviación estándar de 400 kilogramos. Luego se calculó el peso promedio de una población de ratones, dio que eran 15 gramos y su desviación estándar o típica es de 5 gramos. Si comparáramos la dispersión de ambas poblaciones mediante la desviación estándar, podríamos pensar que hay mayor dispersión para la población de elefantes que para las de ratones, porque acá hay 400 kilogramos y acá hay 15 y 5. ¿Ya? Pero vamos a ver si esto es real o no es real. Vamos a ir a la pizarrita. Entonces, les voy a anotar acá, que nosotros utilizábamos, ojo, la desviación estándar se usa para comparar conjuntos de datos, poblaciones, conjuntos de datos,
cuyos promedios son iguales o similares. Y están en la misma unidad de medida. Cuando tengo datos que no están en la misma unidad de medida, lo que tengo que hacer es usar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se define como la desviación estándar dividido en el promedio, en el valor absoluto del promedio. O sea, el promedio sin signo. Así que vamos a resolver ese ejemplo y con eso voy a cerrar la clase. La próxima semana, que sí es la última de estadística, porque ahí partimos con probabilidad, les voy a dar unos ejemplitos de coeficiente de variación. Vamos a hacer el de los elefantes. Y el de los ratones. Me decían entonces que el peso promedio de los elefantes era de 5.000 kilogramos. Y que su desviación estándar era de 400... Ah, pero lo escribí al revés. Escribí al revés porque arriba va la desviación estándar y abajo va el promedio. Ahí sí. Y que... y que en los ratones el peso promedio era de 15 gramos con una desviación estándar de 5 gramos. Entonces ahora vamos a hacer esa división. ¿Cuánto es 400 dividido en 5.000? ¿Qué me dio tanto esto? 400 dividido en 5.000. Ahí sí. Me da 0,08. Y 5 dividido en 15 me da 0,3 periódico. En el momento de comparar, el coeficiente de evaluación se multiplica por un factor de 100, que se llama coeficiente de variación porcentual. Entonces, este 0,8 lo voy a multiplicar por 100 y este 0,3 periódico también. Y acá 0,08 por 100 me va a quedar simplemente un 8%. Y en este caso me va a quedar un 33,3%. Entonces, ¿cuál de las dos poblaciones tiene mayor dispersión? ¿La de elefantes o la de ratones? ¿La de ratones? La de ratones. ¿Sí? Porque a pesar de que la diferencia numérica entre 5 y 15 es menor que entre 400 y 5.000, al usar el coeficiente de variación, me da que la dispersión en ratones es mucho mayor. O sea, que las masas de los ratones son más dispersas que las masas de los elefantes. Este ejercicio se los dejé al final del Power que ya tienen, por si alguna ya lo descargó y lo quiere descargar de nuevo. ¿Eso, chicas, alguna duda? Bueno, la pregunta de los gramos de chocolate es llegar y hacer y comparar con los valores que pone la chef. ¿O todo bien? Profe, tengo una pregunta. Dígame. En el último ejercicio del chocolate, Déjeme poner el Power. Pregúntame. Ya, el ejercicio de los chocolates. Ahí es que está. cuando saco el promedio, Ya, ya no me da con las peticiones que pide él. Entonces ya. puedo dejarlo hasta ahí y poner que como no cumple con lo que él pedía, no, o tengo que sacarlo todo igual. No, sáquelo todo igual, mejor. Rayos. Bueno, gracias. Ya, pero si es cortito, una tarea de 3 preguntas. Algo sutil.
Eso, chicas. Bueno, si tienen dudas después más rato, sigo pendiente al teléfono. Y Ok. hasta mañana en la noche. Las fotitos de esto. Ah, Muy ya. bien. Ya. Adiós. Gracias, profe. Besitos. Chao. Chao, profe. Adiós.